Este es su programa Perla de Gran Precio, con el hermano Andrés López, un estudio de teología sistemática. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Comenzamos con esta nueva aventura de su nuevo programa Perla de Gran Precio, un programa en el que nos vamos a dedicar a estudiar teología sistemática juntos. Seguramente vamos a aprender muchísimas cosas y todo esto para la gloria y para la honra de nuestro Señor. ¿Cuál es el propósito de este programa? Bueno, defender sin duda la sana doctrina, porque últimamente vivimos tiempos en donde desgraciadamente estamos inundados de apostasía, de actitudes, de enseñanzas que son totalmente antibíblicas. Principalmente es para la gloria y la honra de nuestro Señor y para defender precisamente con gran ahínco, con gran amor, con gran dedicación, todo lo que es la sana doctrina. Vamos a tener numerosas fuentes, pero principalmente la palabra de Dios es la que nos va a permitir el hacer este análisis de la sana doctrina. Pues gracias a Dios que tenemos este espacio en Radio Cristo Viene para este nuevo programa Perla de Gran Precio, y empezamos ahora sí que con nuestro episodio número 1 y definitivamente es un espacio importante. Primeramente vamos a orar a nuestro Señor para que nos dé dirección y que podamos compartir este material con todos nuestros radioescuchas, todo este estudio de teología sistemática para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Gracias, amado Padre, porque nos permites compartir todo este caudal de conocimientos con nuestros amados radioescuchas, pero principalmente que más que un conocimiento dejado en el vacío sea una semilla en los corazones de aquellos que han entregado sus vidas a ti, Señor, pero principalmente para aquellos que de alguna manera han dejado el camino, que han caído en las redes de la apostasía, para aquellos que no han tomado una decisión por Cristo y que tú has preparado de alguna manera o vas preparando esos corazones para que reciban tu palabra y que reciban a Cristo en sus corazones por medio de tu Santo Espíritu. Te exaltamos, Padre, bendecimos tu santo nombre y todo esto lo hacemos para tu gloria y para tu honra por siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, primeramente vamos a dar como una pequeña introducción de lo que es el propósito de la teología sistemática. Nuestros enfoques y los análisis que vamos a hacer. Primeramente vamos a hacer un análisis bíblico, porque este análisis bíblico se da en base de toda la revelación que nos proporciona la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Este análisis lo vamos a hacer en algo que se denomina un análisis exegético. ¿Qué significa? Que la Biblia tiene su significado precisamente en los textos de la misma Biblia. No utiliza unas fuentes externas, no necesita utilizar unas fuentes externas, porque la Biblia en sí misma explica lo que es la palabra de Dios. Vamos a hacer un análisis sistemático porque nosotros tenemos que manejar una metodología. Muchísimas de las fallas que ha habido en las congregaciones en los últimos años han sido principalmente por no apegarse a un sistema metodológico, a una sistematización. Por desgracia, muchas congregaciones extraen versículos al azar, extraen versículos al ahí se va, y muchas veces el ámbito de justificación por parte de los pastores es lo que Dios le quiere decir a la congregación o es lo que Dios quiere revelar. Nuestro Dios nos manda a hacer un análisis sistemático de las Escrituras, metodológico, para entender todo el contenido de la Escritura en contexto.
Va a ser un análisis exhaustivo, ya que la teología sistemática es una teología exhaustiva. Se trata los elementos de la escritura de la Biblia con un equilibrio. No se favorece un elemento por parte de otro, ya que todos crean un contexto completo, integral. Vamos a hacer un análisis que es un análisis pastoral también, que motiva lo que es la predicación expositiva y la situación de la santificación. El hecho de llevar vidas santas y vidas en obediencia delante del Señor. Vamos a hacer un análisis práctico, porque ese análisis práctico nos va a permitir aplicarlo a la vida cotidiana, hacerlo portable, hacerlo útil a cada uno de los aspectos en donde manejamos nuestras vidas, las vidas que Dios ha tenido en cuidado darnos para hacer un manejo de los dones que nos ha dado, la administración de los bienes que nos ha prestado el Señor. Entonces es importante que nuestro análisis sea práctico. Ahora, recurrimos nosotros a situaciones que vamos a hacer aspectos de interpretación. Lógicamente hay una interpretación literal, que es un sentido normal o natural de las escrituras. Tenemos indudablemente en la Biblia lo que son metáforas, lo que son símbolos, lo que son arquetipos, pero principalmente lo que pretenden es que nosotros comprendamos las escrituras desde una perspectiva literal. La Biblia habla en términos literales y lógicamente habla por sí misma. Entonces muchas veces queremos complicar cosas que no deberían ser complicadas, y ocurre a la inversa. A veces tendemos a sobresimplificar cosas que deben estar en un contexto más amplio. Hay una interpretación histórica de las escrituras, que hay un momento y un determinado espacio de tiempo en donde algunas cosas fueron escritas, y eso lo tenemos que manejar y tener en cuenta, pero tenemos que aplicarlas desde esa perspectiva contextual y muchas veces tratada desde la perspectiva histórica. Entonces hay aspectos que se consideran erróneamente históricos para justificar situaciones de apostasía. Por ejemplo, esta situación tan común, por desgracia, en nuestras congregaciones, de permitir el pastorado femenino, y que erróneamente se le da la tradición de una interpretación histórica y no lo es. Muchas veces hay niveles tremendos de apostasía. Por ejemplo, la aceptación de situaciones de estos grupos LGBT y toda esta serie de situaciones pecaminosas y depravadas que por desgracia se aluden a interpretaciones supuestamente históricas de las escrituras. No es el caso. Hay situaciones que sí pueden tener un carácter limitado de historicismo y de contextualización histórica, pero pues ya tendremos la oportunidad de verlos un poquito más adelante. Vamos a realizar una interpretación que se denomina también gramatical, y muchas veces hay ciertos vacíos, se pudiera decir, ciertos errores en la interpretación de algunas palabras que se deben a un alejamiento del significado de las lenguas originales, muchas veces en base a situaciones de los pronombres, en tiempos verbales, todo este tipo de interpretaciones gramaticales, y a veces nos preguntamos en base a incluso al registro gramatical y a la situación de la conjugación, incluso de verbos o de tiempos o de modos, ¿qué es lo que hace el texto bíblico más claro? Vamos a realizar lo que se denomina una interpretación sintética también. Significa que las escrituras son por sí mismas su propio intérprete. Es decir, las escrituras tienen algo que se llama presuposición, así se llama. Es decir, que la Biblia tiene valor por sí mismo y debe darse por sentado. Por lo tanto, la Biblia en ningún momento se contradice a sí mismo. No se puede manejar análisis de conflictos con verdades señaladas en otra parte de la Escritura. Es decir, la Escritura no se contradice.
Muchas veces caemos en errores de interpretación por pensar que hay pasajes de las Escrituras que contradicen otros pasajes. Vamos a ver situaciones como paralelismos o como paradojas que tiene la misma Escritura y ellas se comprenden en ellas mismas. De esa manera podemos entender muy bien su precisión, su significado. Vamos a hacer una interpretación de claridad, así se denomina. La intención de Dios, lógicamente, es que la Biblia fuera comprensible al ser humano, que fuera accesible. No podemos tener el mismo espacio de claridad en todas las porciones bíblicas. Sin embargo, hay unas que presentan mayor claridad y que nos permiten dar luz o nos permiten interpretar, otras que pareciera o parece ser que no son tan claras. Muchas veces, cuando nosotros hacemos una defensa de la Escritura, y lo vamos a ver muy frecuentemente en cuanto a situaciones que podemos argumentar por redes sociales o puntos que podemos aclarar, hermanos en Cristo, muchas veces en amor, y se nos coloca de repente una etiqueta de fundamentalismo. Más bien, nosotros somos personas que sabemos el futuro de la humanidad, vemos con normalidad los eventos naturales y estamos plenamente conscientes de la soberanía de Dios. Hemos sido estimados y hemos sido apartados por parte de Dios. Y eso es lo que fundamenta nuestro conocimiento de Dios, nuestra teología. Esa santidad en el sentido de ser apartados, de ser estimados, pero también eso es lo que le da esencia, fortaleza a la teología que manejamos. Por eso en este caso, aún no siendo perfectos en el sentido amplio de la palabra, nuestras convicciones tienen un núcleo central en la Biblia, tienen una plena confianza en la Biblia, están conscientes de la infalibilidad que tiene Dios cuando nosotros logramos una interpretación correcta de los principios bíblicos. Entonces, tenemos que esta teología sistemática nos permite acercarnos a Dios de manera, podemos llamarla presuposicional, así se denomina. Nosotros comprendemos que Dios es todopoderoso y ha existido de manera eterna. Sin embargo, la revelación que ha dado de la Escritura ha sido una revelación progresiva, es decir, no ha dado una revelación total desde un primer momento, porque es parte precisamente del plan de Dios. Es por eso que vemos un desarrollo creciente o un desarrollo progresivo de las profecías bíblicas en cuanto vamos viendo cada uno de los libros de la Escritura. La podemos considerar como inerrante, es decir, no se equivoca y no tiene fallas, por lo que la podemos considerar como infalible. Entonces, tenemos también la idea de que ha habido un creacionismo reciente, es decir, la creación no tiene miles ni de millones de años, como dicen los evolucionistas. La Tierra es joven, aproximadamente 6.500 años de existencia, y ha habido lógicamente un cambio, el cambio más fuerte o más catastrófico o más violento que podemos tener es a partir del diluvio universal. Entonces, tenemos la idea de un Dios que maneja pactos, nuestro Dios es un Dios de pactos también, y estos pactos se han construido de manera neoteológica, es decir, ha habido una intervención directa por parte de Dios con individuos en determinados tiempos históricos para realizar estos pactos. Es decir, estos pactos se han hecho por parte de Dios de una manera unilateral, y eso nos da una sólida visión del próximo siguiente aspecto, que es la soberanía de Dios, que se denomina de manera teológica, se denomina soteriología. Dios intercede de manera soberana en la redención de los pecadores. Dios intercede de manera soberana y de manera unilateral. Es decir, no es, a menos de que haya una intervención del Espíritu Santo, no es el fundamento ni la intención del hombre en sí mismo acercarse a Dios. Aunque ese vacío que existe en el hombre lo lleva muchas veces a inventarse formas de Dios o formas similares a Dios, no siempre el acercamiento es directamente a Dios. El acercamiento muchas veces refleja un tipo de idolatría
expresada a veces en sí mismo, a veces en figuras de madera, de cartón, de retratos, estatuas, etc. Entonces esa soteriología refleja la soberanía de Dios desde la perspectiva unilateral para crear pactos en el hombre y con una intervención directa, absoluta y tremenda en cuanto a lo que es la redención de los pecadores. Han cesado los dones milagrosos que tenemos considerados en el canon bíblico, en las escrituras. Ha terminado porque ha concurrido con un fin de una era apostólica, porque no existía una consolidación del canon bíblico, por lo cual era necesario que se dieran este tipo de manifestaciones en abundancia sobrenaturales, y eso es algo que vamos a ver también en ediciones posteriores de este programa de Perla de Gran Precio. Tenemos un entendimiento que debe ser bíblico, basado en la Iglesia del Nuevo Testamento. Sin embargo, no se puede desdeñar el Antiguo Testamento porque es una base y es una construcción del conocimiento y de la parte de la revelación bíblica dada en el Nuevo Testamento. Dios ha diseñado papeles especiales y específicos por parte de hombres y mujeres, tanto en el hogar como en la iglesia, con determinados roles, con roles predeterminados. El trastocar estos roles directamente asignados por Dios crea caos en la sociedad, crea un desorden y crea muchos de los problemas sociales que podemos ver. Es precisamente por no obedecer las disposiciones bíblicas que Dios ha establecido para los hombres y las mujeres en el hogar y en la iglesia. Entonces por eso vemos estas circunstancias caóticas y de desequilibrio en la sociedad posmoderna, precisamente por este destrozar o trastocar los roles que Dios ha dado a los hombres y las mujeres en el hogar y en la iglesia, y en eso vamos a hablar aquí en la teología sistemática también. Tenemos un entendimiento de lo que es la escatología desde una perspectiva futurista y una perspectiva premilenial, incluido todo el plan de Dios en la Escritura para el mundo, para el pueblo gentil, que le podemos llamar así, y también para Israel. Tenemos muchísimas, posteriormente incluso podemos dar un poquito de lo que es algunas referencias bibliográficas para que puedan de alguna manera ustedes también dar un poco de investigación en estos ámbitos, y posteriormente igual compartiremos algunas de esas citas bíblicas y estas citas, bibliográficas también para complementar este conocimiento. Dice la Escritura que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, y sin duda es una señal de los últimos tiempos. Entonces tenemos pues que hay profesores de seminarios, de universidades e institutos bíblicos que les interesa esto, estudiantes también, los predicadores sin duda, los pastores, la gente que Dios ha escogido para los ministerios. Hay maestros de estudios bíblicos que también se benefician de la teología sistemática, y pues muchas veces nosotros mismos, o sea, yo soy simplemente un curioso, un hermano en Cristo curioso, que me encanta entender la Escritura y entenderla en su totalidad. Entonces tenemos que llevar el contenido bíblico de manera sistemática, metodológica, porque de esa forma podemos comprender lo que es vivir vidas santas, vidas en obediencia. Vamos a ver un pasaje que es 1 Corintios, y que cómo me deleita empezar a ver lo que son las escrituras. 1 Corintios, y vamos a ver el capítulo 10, versículo 31. Fíjense bien lo que dice, y esto nos invita a hacer un análisis de esto. Fíjense bien, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué tal? Entonces llevamos esta obediencia para la gloria de Dios, ni para sobresalir nosotros como seres humanos, ni para enaltecernos, ni para mostrar algún tipo de superioridad respecto a los demás, sino
para la gloria de Dios, para su gloria, exaltación, para que Él sea glorificado y exaltado. Entonces ahí vemos este versículo bíblico que nos ayuda a comprender esta situación importante. Bueno, por el momento aquí dejamos nuestro estudio de teología sistemática en su programa, nuestro programa Perla de Gran Precio. Ha sido verdaderamente una bendición el estar con ustedes, el poder sentir ese contacto a través de las ondas radiales y a través de este programa. Primeramente, les quiero dejar con una idea y posteriormente una invitación. Dice un pensamiento que leí que me encantó. Dice: una prueba de un lugar que se llama Una Gota de Fe. Dice: una prueba de la sana doctrina es su oposición a toda forma de pecado. Sí, es cierto. Amado Radio Escucha, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito a que en este momento tomes una decisión por Cristo. ¿Por qué? Es importante, porque Él es el creador del universo y porque Él es el único que puede salvar tu alma de las llamas del infierno. Dice la Escritura que no hay justo ni aun uno y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día para salvar tu alma del infierno. Obedécele, considérale tu único y suficiente Señor y Salvador. Y todo esto siempre será para la gloria y la honra de Dios. Y los invito a que despidamos esta edición con una oración. Muchas gracias, Padre, por enseñarnos precisamente por qué es importante estudiar una teología de manera sistemática. Gracias, amado Padre, porque nos has bendecido, porque nos permites ser santificados día con día en base a la obediencia a tu palabra santa. Te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos en el precioso nombre de nuestro amado Cristo Jesús. Aquí quedamos entonces en este programa Perla de Gran Precio y nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga. Gracias por el placer de su sintonía. Lo esperamos en la siguiente emisión de su programa Perla de Gran Precio, un estudio de teología sistemática. Dios los bendiga. Hasta luego.